Así es que el día de hoy resumimos el estudio de Cristología. Estamos en esta serie de Cristología, que es la doctrina de Jesucristo. Los diferentes atributos, los diferentes detalles de quién es Cristo, cuál fue su obra, desde cuándo ha existido, que existió desde la eternidad pasada. Es el Hijo de Dios, siempre ha sido el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y porque es Dios, es eternamente existente. En esta noche vamos ya en la penúltima lección sobre esta serie. La semana que viene terminamos esta serie, pero esta noche vamos a ver la ascensión y el ministerio actual de Jesucristo. La ascensión. Cuando Él se va al cielo, la ascensión. ¿Y qué está haciendo ahorita Jesucristo en el cielo? El ministerio actual de Jesucristo. Vamos a ver esas dos cosas. Pero le voy a pedir, hermano, que me ayude a orar para pedirle al Señor que en su divina gracia nos ayude para poder estudiar este tema. Dios eterno, te damos a ti la gloria y la honra porque eres maravillosamente bueno con nosotros. No merecemos nada, tú nos lo has dado todo. Y es en este momento, Señor, que venimos ante ti, Señor, a través de los méritos de Cristo y con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, para pedirte, Señor, tu misericordia, tu ayuda. Señor, mueve nuestras mentes a absorber, estimula nuestras mentes a pensar, Señor, las grandes verdades que en tu palabra están escritas. Y permite, Señor, que nosotros al estudiar esta noche estos dos temas, podamos conocerte mejor. Pero no solamente que sea un conocimiento intelectual, Señor, sino que ese conocimiento abra la puerta más grande para poderte amar más de lo que ya te amamos. Y te amamos, Señor, claramente porque tú nos amaste primero. Y eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, porque tú viniste a este mundo a morir por nosotros y te damos a ti las gracias. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo que estaremos repasando este mensaje, este estudio, y que lo hagas, Señor, para el bien de tu iglesia, Señor, y la gloria de tu Hijo. Danos lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. La ascensión y el ministerio actual de Jesucristo. Comenzamos con el capítulo 1 de Hechos, hermanos. Quisiera que usted vaya ahí a Hechos capítulo 1 y vamos a ver la descripción de Lucas. Lucas es el único autor dentro de las Escrituras que describe cómo acontecieron las cosas, cómo aconteció ese momento cuando Jesús ascendió al cielo. Aunque hay muchos otros escritores en diferentes libros, como vamos a estar viendo, que aluden, que apuntan, que hacen referencia de ese hecho maravilloso en el cual Jesucristo ascendió. Pero Lucas es el único que da mención de este suceso. Y él lo incluye en sus dos libros, los dos libros que él escribe, el libro de Hechos y el libro de Lucas. Parece que hay un poquito de feedback, no sé si soy yo nada más. Dice el versículo 9 al 11, hermanos. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Versículo 10. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Qué les dijeron? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Qué maravilloso, hermanos. Que un momento cuando los discípulos estaban mirando al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo empieza a ascender. Miran su estado físico, miran su cuerpo que comienza a ascender al cielo y en ese momento dos personajes, dos varones, dos hombres, dice aquí, en vestiduras blancas,
se presentaron a ellos y les dijeron, así mismo como vieron a Jesús irse, de esa misma manera volverá. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor Jesucristo? Estamos esperando al Señor, hermanos, que Él venga para que nosotros podamos estar con Él en el cielo, para que se cumplan las promesas que Él muchas veces ha dicho y dijo y que ha cumplido. Unas las ha cumplido y unas están por cumplirse, hermanos. ¿Por qué estudiar la ascensión? Nosotros podríamos decir, pues sabemos que Jesucristo está en el cielo. Él se fue al cielo. Después de su ministerio terrenal, Él subió al cielo. ¿Por qué estudiar la ascensión, hermanos? La ascensión podemos decir que marca el cierre del ministerio terrenal de Jesucristo. Hasta ese momento fue que el Señor ejerció ese ministerio en forma corporal, forma presencial, corporalmente hablando. Marca el comienzo de su regreso a la gloria celestial. Sabemos, hermanos, que Jesús es Dios, es Hijo de Dios, siempre ha existido. ¿Cómo podemos entender eso con nuestras mentes? Dios es un Dios demasiado grande para poderlo entender, pero en su misericordia Él nos ha dado detalles en las Escrituras, profecías, diferentes cosas que hemos leído en las Escrituras que confirman que las Escrituras son veraz, que son confiables las Escrituras. No hace más que algunos días que el domingo les mencioné, cuando uno mira el Salmo 22, esa es una revelación que Dios le dio a David sobre la descripción de la crucifixión de Jesucristo. Y David en ese Salmo 22 describe a detalle cómo Jesucristo era crucificado. No va a encontrar el nombre de Jesús ahí, hermano. No va a encontrar que dice que le dieron abofetadas, pero hay mucho detalle en ese Salmo 22 describiendo la crucifixión romana 800 años antes de que sucediera la crucifixión. ¿Y qué pasó? Luego se cumple. Hay lugares donde la gente decía la Biblia es falsa porque esos lugares, esas ciudades no existen. La arqueología ha venido a descubrir esos lugares. Hay profecías, otras profecías que se han cumplido y por lo tanto, hermanos, tenemos esa confianza, hermanos. Tenemos esa confianza que aunque la gente diga, ese es un libro escrito por hombres. Ese es un libro escrito por hombres falibles. Tenemos la confianza que esos hombres, que si eran hombres y si eran falibles, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Porque nadie puede escribir todo lo que está escrito aquí sin haber sido revelado por Dios. La Biblia fue escrita, si usted mira todos los libros de la Biblia, fue escrito en un espacio de 1500 años por aproximadamente 40 diferentes autores, en 3 diferentes lenguajes, personas que se encontraban en 3 diferentes continentes. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos saben cuántos errores hay en la Biblia? ¿Cuántas contradicciones hay en la Biblia? Muchos de esos autores ni siquiera se conocieron el uno al otro. Y no hay ninguna contradicción. No se pudieron poner de acuerdo y decir, hermanito sutano o discípulo sutano, escribe de esta manera y nomás escribes esto que te quiero decir que tú escribas porque yo voy a escribir algo similar para no contradecirlos. No se conocieron. Sin embargo, porque es inspirado por el Espíritu Santo, ya se han cumplido muchas de las profecías que están escritas en este libro. Es un libro confiable, hermanos. Y porque es confiable, sabemos que Jesús es Dios, porque la Biblia, que es confiable, nos dice que Jesús es Dios. Porque aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, sabemos que la Trinidad es una realidad enseñada claramente por las Escrituras. Y Jesús existió desde la eternidad pasada juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. El Hijo de Dios existe eternamente en el pasado. ¿Cómo? Porque es Dios. Entonces sabemos, hermanos, que en esa ascensión Él regresó a la gloria celestial de la cual había disfrutado por toda la eternidad. Y por un momento solamente entró el Creador, entra en la creación,
se somete bajo el espacio, tiempo, la materia, nace a través de esta virgen, pero la gloria en la cual él era rodeado, hermanos, en ese momento fue, digamos, velada. Y en esa tierra no se vio esa gloria del Señor Jesús más que en un momento. ¿Cuántos de ustedes saben? En el momento cuando en el monte de la transfiguración, amén, sus discípulos, 3 de ellos, el círculo íntimo de Jesús que fue invitado, miraron al Señor en su gloria, en la gloria, hermanos. Él regresaba en este momento de la ascensión triunfante después de lograr la misión a la que el Padre le había enviado. Qué bonito, hermanos. Después de cumplir sus promesas, de venir a rescatar al mundo, Él también se fue a cumplir otras promesas. ¿Sabía usted que usted tiene una morada que el Señor dijo que iba a ir a prepararle a usted? ¿Sabía usted eso? ¿Usted tiene un lugar? ¿No tiene casa aquí en esta tierra? No se preocupe. Usted tiene una morada en el cielo. ¿En qué calle? ¿Estará cerquita del trono del Señor o estará lejos? ¿Los que se portan mejor estarán más cercas? Yo no sé. No, la Biblia no habla así. Pero tenemos una morada, hermanas. Con que tengamos una morada en el cielo, esa es nuestra esperanza. No tenemos miedo a morir, ¿no sabe que no? Ay, ¿qué pasó con los amén? No tenemos miedo a morirnos. Nuestra vida en el cielo, hermanos, debe ser algo que anhelemos con todo el corazón. Que nada aquí, nada en esta tierra, ni hijos, ni cónyuge, ni propiedades, no deberían de ser más valiosos que el poder ver a nuestro Maestro en su gloria, en la plenitud de su gloria. Y allá vamos. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para allá vamos. Él regresaba triunfante después de lograr la misión que el Padre le había encomendado. Fue a prepararnos un lugar. Y también fue para ejercer el ministerio que actualmente ejerce. Y eso es el ministerio de sumo sacerdote y mediador. Así nos dice el libro de Hebreos. Hermanos, las ascensiones, como ya les dije, están descritas por Lucas. En Lucas 24 usted puede ver esta ascensión de Jesucristo descrita, como lo hemos leído también en Hechos 1. Pero la ascensión, hermanos, es referenciada en muchos pasajes bíblicos por otros autores. Pedro lo menciona, el escritor de Hebreos lo menciona. ¿Quién fue? No sabemos quién fue con exactitud quién escribió Hebreos, pero el autor de Hebreos lo menciona. Pablo lo menciona en varias de sus cartas. Jesucristo ascendió, hermanos, después de que resucitó, se presentó vivo a las mujeres, se presentó a sus discípulos, a más de 500 personas, mientras que en ese tiempo después de resucitar, ¿cuánto tiempo estuvo aquí en la tierra? ¿Quién sabe? 40 días. Estuvo 40 días y continuó enseñando las verdades del reino. Todo esto lo hizo en 40 días, hermanos, y después ascendió de manera física, en cuerpo. El relato de su ascensión es desde la perspectiva humana de aquellos que vieron a Jesucristo ascender, lo vieron. Fue un acto espiritual, hermanos, porque ninguno de nosotros en nuestra humanidad puede ascender. Fue un acto espiritual, pero de carácter físico. Él ascendió con su cuerpo. Él fue al cielo con su cuerpo. De hecho, hermanos, muy pocos cristianos saben y entienden que la humanidad de Jesús no cesó con su ascensión. Él no era humano antes de nacer por María, de dar a luz por medio de María. Él era Dios, era espíritu. Dios, la palabra dice que Dios es espíritu. Pero Él se humanó y en el momento de su ascensión Él continúa con su humanidad. Él está en el cielo con su humanidad y continúa hasta el día de hoy. Ahora, la diferencia es que allá en el cielo no tiene limitaciones como las que tenía aquí. Él tenía el poder para de repente Él romper las leyes de la naturaleza. Lo vemos como
Él tenía poder para sanar. Ese brazo seco de un hombre lo sanó, multiplicó peces, multiplicó panes para dar de comer a miles y miles de personas. Él hizo muchos milagros. Él tenía el poder para hacerlo, pero él como había entrado dentro de la materia, el tiempo y el espacio, él se había sometido bajo esas limitaciones. Pero él allá en el cielo no tiene limitaciones como las que tenía aquí. Y regresa a gloria, hermanos, una gloria que los seres humanos en su estado natural no pueden soportar ver. Se recuerda en el libro de Hechos capítulo 9, un personaje que aún no conocía a Dios, pensaba que conocía a Dios, había estudiado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de la ley más grandes de su tiempo. Y este hombre hacía mal a la iglesia, arrastraba a los cristianos, agarraba cartas de autoridad de parte de las autoridades y iba y los arrastraba. Cuando el primer mártir, ¿quién fue el primer mártir? Esteban muere. Cuando Esteban muere, las escrituras nos dice que los que apedrearon a Esteban aventaron sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Él participaba en todo eso. Pero va un momento cuando él todavía seguía en su religiosidad, porque él pensaba que honraba a Dios haciendo esto. Camino a Damasco, en Hechos 9 usted lo puede leer, se le aparece el Señor Jesucristo. Y él cae en la tierra. Y le pregunta a ese resplandor, a ese ser, en toda su gloria. Le pregunta, ¿qué quieres, Señor? En ese momento él reconoce que quien está frente a él es su Señor. Después va a la casa de uno llamado Ananías o Ananías fue el que fue enviado a orar por él. Me confundí. Tengo que leer Hechos 9 de nuevo. Pero él estaba como con escamas. Y el que fue enviado a orar por él no quería orar por él. Pero ese resplandor que miró Pablo en ese camino a Damasco es el resplandor de la gloria de Jesús. Y no lo pueden soportar. Usted puede leer también Apocalipsis 1, nos da una explicación, una imagen, una descripción de ese nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Vamos a ver 3 puntos. El primer punto, hermanos, el lugar donde ascendió al cielo. ¿Dónde ascendió? Hoy en día usted puede ir allá a ese lugar. No sabemos el lugar con exactitud, por decir si sabemos el área más o menos, pero no podemos decir que fue en este punto específico, ¿verdad? No sabemos eso, pero sabemos el área. Dice Lucas 24:50. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad. Se recuerda, Lucas es uno de los que describe la ascensión de Jesús. Dice, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y usted sigue leyendo, usted ve el relato de Lucas describiendo cómo Jesús fue al cielo. Entonces es cerca de la ciudad que se llamaba Betania. Betania actualmente se llama Al-Azariya. Está situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos al este de Jerusalén. Ahí fue donde Jesucristo ascendió. Y si vemos Hechos capítulo 1 versículo 12 dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado, ¿qué? De los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sabemos el área, de ahí ascendió nuestro Señor. Es un lugar muy significativo, hermanos. A los discípulos se les dijo, así como se fue Jesús, así lo verán venir de nuevo. Y eso no habla solamente de la forma o el estilo en el cual Jesús se fue, que de esa misma manera vendría. También habla del lugar. Y Zacarías, hermano, lo profetizó. Esa es una de las profecías que están por cumplirse en un futuro. Zacarías 14. Y se va a cumplir, hermanos. Porque ya cientos y cientos de profecías se han cumplido. Se va a cumplir. El segundo punto es la posición que ahora tiene en el cielo. ¿Qué posición tiene en el cielo Jesús? Obviamente, Él es Dios. Y en el cielo Jesús tiene una posición de honor,
de autoridad, como lo dijimos ya, una posición de gloria, de exaltación. Vamos a ver Efesios 4:10, lo que dice Efesios 4:10. Dice, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, dice Pablo en el libro de Efesios 4:10. Efesios 4:10. Hermanos, Él ascendió a un lugar que no hay lugar más alto que este. Cristo con su poder, Él lo llena todo. Es exaltado sobre todo para llenar la creación con su presencia y su autoridad. Porque Él la tiene. Y como ya vimos, hermanos, hay dos descripciones de la ascensión de Jesucristo. Pero el suceso de su ascensión es referenciado y usted va a ver aquí en la pantalla algunos de los versículos que hacen referencia a esta ascensión. Hechos 2, Hechos 7, Romanos 8, Efesios 1, Colosenses 3, Hebreos 1, Hebreos 8, Hebreos 10, Hebreos 12, Primera de Pedro 3. Todas estas, entre otras las citas que usted puede ver aquí, hacen referencia a esa ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Su estado de honor y poder es a la diestra del Padre. La diestra es entendida también como la derecha. ¿Por qué la derecha? ¿Por qué la derecha? ¿Está Jesús literalmente sentado, hermanos, a la derecha del Padre? En una ocasión, yo hablando con una persona que yo conozco por muchos años, pero que es unicitaria. Un tiempo fue ministro en una organización y luego se fue y él jocosamente, burlescamente, me pregunta, David, cuando vayas al cielo, ¿cuántos tronos vas a ver? ¿Vas a ver uno? ¿Vas a ver tres? Porque ellos son unicitarios, ellos no creen en la Trinidad. Ellos no aceptan lo que las Escrituras nos dice. Ellos explican la Trinidad como una persona que se manifiesta en tres diferentes maneras. Que a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Esa es una herejía. Yo tengo familiares políticos que yo amo, que creen así, pero no los puedo llamar mis hermanos. Los unicitarios, hermanos, no son nuestros hermanos. Ellos han creído en una herejía, están engañados. Ellos quieren encapsular a un Dios infinito dentro de una mente finita. ¿Cómo puede ser? Me pregunta. ¿Vas a ver tres tronos en el cielo? Un trono para el Padre, un trono para el Hijo, un trono para el Espíritu Santo. La palabra claramente, aunque no diga la palabra Trinidad, la Trinidad es una doctrina claramente enseñada en las Escrituras. Y le pregunto a ustedes, ¿está literalmente sentado a la derecha, a la diestra del Padre, el Hijo? ¿El Hijo está sentado a la derecha? ¿Qué dicen las Escrituras sobre esto? Hermanos, su posición refleja la posición de autoridad de Dios. Se lo voy a repetir. La posición de Jesús refleja la posición de autoridad de Dios. Su posición refleja la aprobación de Dios. Dice la palabra que por la diestra de Dios Él fue exaltado. Si no es exaltado por Dios, entonces, si fue exaltado es porque tiene aprobación de parte del Padre. Dios el Padre exaltó a Dios el Hijo a su diestra. Su posición refleja su logro, hermanos. Y también hay otra parte de las Escrituras donde dice que se sentó a la diestra. ¿Estará sentado? ¿Significa esto que literalmente, hermanos, está el Padre sentado en el cielo y a la diestra, a la derecha del Padre también vino Jesús y se sentó? ¿Será eso lo que está hablando las Escrituras? ¿Nos pueden dar a entender eso?
Pero cuando se dice que se sentó, hermanos, él está hablando, la palabra está hablando de que él culminó, él terminó. ¿Qué hace usted cuando un día largo usted se puso a planchar, se puso a lavar gabinetes, sacar todo gabinetes, sin limpiar todo y no termina hasta el segundo día porque llega el esposo y todavía está la casa que parece que no estuviera limpiando la esposa? Y después de haber trabajado mucho, ¿qué es lo que hace? Se sienta. Usted termina lo que empezó y usted se sienta. De esa manera es que la escritura está hablando. Que Jesús se sentó porque Él terminó. Los sacerdotes, hermanos, no se sentaban. Ellos no terminaban la obra cuando ellos les traían animalitos para ser sacrificados por los pecados del pueblo. Ellos tenían que sacrificar y volver a sacrificar y volver a sacrificar. Y esa sangre derramada de esos sacrificios solamente cubrían los pecados. No los perdonaba, no los borraba. Pero gloria sea al Señor, hermanos, que tu pecado y mi pecado ha sido borrado. Hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nuestro pecado ha sido borrado. Él se sentó, Él culminó. Una sola vez para siempre entregó su vida. Un solo sacrificio. Y el trabajo de Jesucristo fue definitivo, hermanos. Por eso Él se sienta. ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras en la cruz? Una de las, como tradicionalmente se conoce, una de las 7 palabras, dice. Esa. Consumado es. Terminé la obra. Terminó la obra para la cual Él vino. Entonces, diestra quiere decir derecha. Pero derecha, la diestra, que también quiere decir autoridad. La costumbre, hermanos, cuando una persona de autoridad colocaba a otra persona a su derecha, significaba que a esa persona se le consideraba con el mismo honor y autoridad. Fíjese usted dónde sienta la persona que usted invita a su casa. No lo siente a la izquierda, siéntelo a la derecha. No, eso era costumbre de otro tiempo. No, a mí, si un día me invita a usted a su casa, usted puede sentar donde usted quiera. Amén. Pero esa era la costumbre. Cuando una persona de autoridad colocaba a otra persona a su derecha, significaba que esa persona se le consideraba con el mismo honor y autoridad. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, muy por encima de toda autoridad, muy por encima de todo poder, muy por encima de todo dominio, muy por encima de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él es Señor. Fíjese que Salmo 110 usa la palabra también. En el Antiguo Testamento usa la palabra diestra de Dios en referencia a Jesucristo, al Hijo de Dios, a quien se le someterán todos sus enemigos. En una ocasión Jesús tuvo una conversación con los fariseos y les pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo el Mesías? Y los fariseos contestaron, es hijo de David. O sea, vendría de la línea de David. Sería descendiente de David. Entonces, Jesús les hace otra pregunta que los confundió. No supieron qué contestar. Le dijeron, entonces, ¿por qué? Si el Mesías iba a venir de la línea de David, iba a ser descendiente de David, ¿por qué es que David lo llama a él Señor? Leámoslo, hermano, no lo apunté aquí, pero usted trae su Biblia, Salmo 110, Salmo 110, versículo 1.
Dice así, dice el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un Señor mío le dijo a otro Señor mío. Este es uno de los ejemplos de la Trinidad, hermanos, que los testigos de Jehová, los unicitarios, los mormones no creen, no son nuestros hermanos, lamentablemente, para ellos. Pero dice el Señor a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los fariseos sabían muy bien que este pasaje, este salmo, era en referencia al Mesías que iba a venir. Y el Mesías estaba parado enfrente de ellos, pero no lo reconocieron. No pudieron aceptar que Jesús era el Mesías. Ya que Jesús está a la diestra de Dios, hermanos, los apóstoles tomaron esto como una confirmación de que Jesús estaba en el cielo. Jesús dijo que se tenía que ir también para enviar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en Hechos 2? ¿Qué vino? Llegó la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuando fueron repartidas lenguas como de fuego? Amén. Y esa fue la confirmación también, otra confirmación de que Jesús estaba en el cielo. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, dice. Fue exaltado a la diestra de Dios. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y usted puede ver ahí en Filipenses, Colosenses y Hebreos que hay otras referencias a el lugar de autoridad que tiene Jesús en este momento. Mi convicción es de que no está sentado Jesús, sino que tiene la autoridad de Dios en el cielo. Esa es mi convicción. Si usted lo quiere tomar literalmente, que sí está sentado, además de pensar o saber que tiene la autoridad, está bien. Esa podría ser su convicción. Vamos a por último, el propósito de su ascensión y ministerio actual. Él ascendió al cielo, hermanos, para ser exaltado. Cuando Cristo regresó al cielo, regresó como los reyes victoriosos que regresaban después de ganar la guerra. Era un desfile, hermanos. Usted podrá imaginarse en este momento cuando el rey entra, va de regreso y llega a la ciudad y se abren las puertas antiguas que había en aquel momento. Y el rey va enfrente en su caballo con su ejército que lo sigue. Y entra, nada más que en esta ocasión Jesús entró solo, ascendió al cielo, fue recibido allá, como esos reyes que regresan victoriosos de una victoria en la guerra. Me imagino, hermanos, que hubo un gran gozo. Me imagino, no sé, se me va a veces la imaginación muy, muy lejos y me imagino el padre mirando a su hijo con una satisfacción grande, un gran regocijo de ver a su hijo que regresa victorioso después de haber muerto en la cruz, después de haber predicado, enseñado las verdades del reino, haber hecho milagros y señales para confirmar su mensaje. Él asciende al cielo. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Esa fue la razón, una razón por la cual Él ascendió, para ser exaltado hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hay un par de citas más que usted tiene ahí en su pantalla, también con referencia a esto. Ahora, hermanos, Él también ascendió al cielo para interceder por usted y por mí. Él está intercediendo por nosotros. No es María la que intercede por nosotros. No es María. No es San
No sé, yo nunca fui católico, no puedo mencionar diferentes santos. No es ninguno de esos santos, que simplemente son estatuas hechas de madera, a veces de yeso, de diferentes materiales. María misma necesitó salvación. Ella misma necesitó salvación. No es María la que intercede por nosotros. No son los ángeles que interceden por nosotros, hermanos. Es Jesús. Solamente es Jesús el que intercede por nosotros. Vuelvo a repetir y leo Romanos 8:34. Ya lo leímos para otro punto, pero aquí encaja también. ¿Quién es el que condena a Cristo? Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por usted en este momento, hermanos, en el cielo. Él no está inactivo. No crea que Jesucristo se fue al cielo y se retiró. Ya le dieron su jubilación a Jesús. No. Él sigue activo y seguirá activo por toda la eternidad reinando. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él está intercediendo por nosotros. ¿Quién de aquí no necesita que Jesús interceda por usted? ¿Quién de aquí puede decir, estoy bien? Jesús se puede se puede jubilar, yo estoy bien, yo no necesito que nadie interceda por mí. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? Todos necesitamos de esa intercesión. Hebreos 4:14-16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Podemos acercarnos con confianza porque nos acercamos. No sé si te escucho como cuando estaba orando, Señor, venimos ante ti a través de los méritos de Cristo. Es por Cristo que podemos ser escuchados por el Padre cuando vamos en oración. Hermano, usted se puede acercar confiadamente, como dicen esos versículos, confiadamente sabiendo que aunque usted no vea a Dios, aunque usted no lo huela, aunque usted no lo sienta que le acaricia su cabeza, usted puede tener la seguridad de que Él lo escucha. Él está escuchando. Y podemos acercarnos confiadamente, como dice las Escrituras. Tenemos ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que seguimos siendo débiles, hermanos. Seguimos cometiendo pecado. Aquí no hay ninguna persona perfecta. Nunca fuimos perfectos, ni seremos perfectos, sino hasta aquel momento cuando el pecado esté ausente, que estemos en el cielo. Entonces, ¿por qué intercede por nosotros si Él completó la obra? Menos alguna persona puede decir, Él murió, su obra fue perfecta, una vez para siempre dio sacrificio, ya no se sacrifica más a Jesús más que una sola vez. ¿Por qué intercede por nosotros si Él completó la obra? Sabemos que la obra de Cristo, hermanos, fue completa, eso no vamos a negarlo, las Escrituras nos lo enseñan. Jesús se sentó. No es que no esté activo, sino que completó la obra de redención, como lo dijimos anteriormente, cuando Él exclamó, consumado es. También el autor de Hebreos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él es poderoso para salvar para siempre. No estamos dudando de la salvación, hermanos. No estamos diciendo, Él tiene que interceder por nosotros para que no perdamos la salvación. No, hermanos. Mi convicción, y se los he enseñado, puede ser que aquí alguna persona no comparta mi convicción y está bien, por eso no nos vamos a dividir. Usted puede tener un pensamiento más arminiano y decir, la salvación se puede perder. Yo no creo que la salvación se puede perder si la tenemos en verdad. Esa es la palabra clave, la palabra operativa aquí en esta oración. Si tenemos la salvación, no la podemos perder. Por muchos pasajes de las Escrituras, entre ellos este es uno.
por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a las que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Otra parte de la escritura dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, estando reconciliados, con mayor razón seremos salvos por su vida, dice otra parte de la escritura. O sea, su trabajo continúa, hermanos. Él está activo por nosotros en el cielo. ¿Y sabe lo que hace? Él nos defiende. Porque hay un enemigo de nuestras almas que aunque sabe, hermanos, que yo creo que Él sabe. Como mi convicción es que la salvación no se puede perder, yo creo que Él sabe, porque Él conoce las Escrituras. Ese enemigo que tenemos se llama el diablo, Él conoce las Escrituras. Y aunque sabe que no nos puede quitar la salvación, no puede hacer nada para quitar y deshacer la obra que Cristo hizo en nuestras vidas, quiere hacernos tropezar. Y nos acusa, así como acusó a Job. Entonces está Jesucristo defendiéndonos delante del Padre ante las acusaciones del enemigo. Él es el acusador, así se le llama. Otra razón, hermanos. Otro punto del propósito de su ascensión y ministerio actual. Ya lo aludimos un poquito más anteriormente, cuando dijimos que Él se fue a preparar, a hacer una preparación, a preparar morada para nosotros. Ustedes se recuerdan Juan 14, versículos 1 al 3, donde Él les dice, me voy, pero volveré a llevármelos conmigo. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Se conoce ese pasaje? Él se fue a cumplir una promesa que Él hizo. Él se fue para preparar morada para sus discípulos. Pero ¿cuáles son sus discípulos, hermanos? Detengámonos un momento. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? ¿Soy yo un discípulo de Jesús? ¿Cómo sabemos? Qué triste sería, hermanos, que usted por mucho tiempo estuvo yendo a la iglesia y escuchando mensajes y nunca entregó realmente su vida a Jesús. Nunca puso su fe en Él. Simplemente conoció intelectualmente que Él existía, que Él existió, que Él hizo esto, que hizo lo otro, que murió en una cruz. Pero que nuestra vida no haya sido transformada por el poder del Evangelio. Porque si somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, si somos discípulos, nuestra vida es transformada por Él. Es cambiada. Usted no puede seguir siendo la misma persona que era antes si en verdad el Evangelio lo ha transformado a usted. Si en verdad ha puesto su fe en Jesús, usted ha cambiado. Entonces, decimos, Jesús se fue a preparar morada para sus discípulos, no cualquier persona que se diga que es cristiano. ¿Y cómo sabe usted si es un discípulo de Jesús? Los discípulos de Jesús son los que han venido en fe a Él. Y esta fe les ha transformado y se refleja de estas maneras. Se aman mutuamente. Si usted tiene morada en el cielo, es porque usted es un discípulo y porque se está amando mutuamente con otros discípulos. Por eso es que no debe haber odio en nuestros corazones, rencor. Y con nadie, hermanos, con nadie, mucho menos con otras personas que también son discípulos, o por lo menos dicen ser discípulos de Jesús. Juan 13 nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en la manera como se amen los unos a los otros. La gente va a ver cómo se aman ellos. Ellos son verdaderamente discípulos de Jesús, verdaderamente ellos han sido transformados por el Evangelio. Entonces, ser un discípulo es amar a otras personas. ¿Cómo nos amamos? Ser un discípulo, hermanos, es la manera como obedecemos a Dios. Los discípulos de Jesús le obedecen y hacen lo que Él nos manda a hacer. Juan capítulo 15 dice eso. Y Él dice, ya no les llamaré siervos, el siervo no sabe lo que su Señor hace, les llamaré amigos. Hay una intimidad.
Y él lo dijo claritamente, hermanos, que los que eran sus amigos hacían lo que él mandaba hacer. Ok, entonces la pregunta es, ¿hemos seguido perfectamente lo que el Señor nos manda hacer? No, ninguno de nosotros. Pero no está hablando de esa perfección. Está hablando de que en nosotros hay un deseo que se realiza también, se vuelve acción, en obediencia en acción, pero hay un deseo que está allí por el Espíritu de Dios, que no estaba allí antes. Antes de venir al Señor en fe, nosotros nos importaba nada el que hubiese Jesús, que Él dijera que tenemos que hacer así, guardarnos de esto, que no hiciéramos eso. Ahora, aunque no hemos guardado perfectamente lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer, nos esforzamos. Tenemos el deseo en nuestro corazón por esforzarnos. Hay un Espíritu Santo que va moldeándonos, que se va viendo la santificación en nuestras vidas. Hay cambio en nuestras vidas. No llegamos a la perfección en esta tierra, pero vamos acercándonos más. Vamos batallando menos con el pecado y cuando pecamos nos duele el pecado. Porque hemos ofendido a nuestro Señor cuando pecamos. De esa manera usted puede saber si usted es discípulo de Jesús. Son dos maneras. Los discípulos de Jesús hacen otros discípulos. Comparten el Evangelio también. Y desde luego que reflejan también el carácter de Jesucristo. Entonces, si usted es un discípulo de Jesús, usted tiene una morada que Él fue a preparar. Él también nos enseña la palabra que su plenitud, su plenitud es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1, 18 al 19 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Él es Jesucristo. Esa es la referencia a Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que Jesucristo es el dueño absoluto de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Aquí no es el pastor, aquí no son los líderes. El dueño absoluto de todos nosotros es Jesucristo. Él tiene la autoridad absoluta sobre su iglesia. Solo Él la gobierna. Solo Él ejerce autoridad. Es verdad que la palabra del Señor dice que Él instituyó. Y si vemos vemos dentro de una congregación, bíblicamente vemos que los diáconos y los ancianos o pastores, que es lo mismo anciano y pastor, son dos oficios, posiciones dentro de la congregación que Él instituyó. En Efesios nos dice que Él instituyó a apóstoles, a profetas, a pastores, maestros, evangelistas, para la edificación de la iglesia. Pero Él es el que gobierna, el que dirige. Me encantaba lo que decía porque ya falleció el pastor John MacArthur, que decía, yo no tengo ninguna autoridad sobre la congregación. Yo no puedo decirle a usted, no vaya a visitar a fulana de tal, no vaya a visitar acá, no vaya para allá, pídame permiso si va a faltar el domingo. No, usted arrégleselas es hasta más fácil más tranquilo. Yo no me tengo que estar preocupando. Si usted no llega el domingo, usted dele cuentas a Dios, a Jesús, que es su dueño. El Señor solamente me ha puesto aquí para enseñar su palabra, para servirles, para ayudarles en oración, para ayudarles en consejería, en diferentes áreas a los líderes de la congregación. ¿Cuál es la expectativa actualmente del Señor Jesús? 1 Corintios 15, ya estamos terminando, nos dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha
puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa a aquel, aquí hablando del Padre, que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel, a Dios el Padre, que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esa es la expectativa, esa es la dirección a la cual Jesucristo se dirige. Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies, someterá a toda autoridad que viene en contra de Dios, todo poder que está en contra de Dios va a ser sometido bajo los pies de Jesucristo. Él va a volver a restablecer todo como fue creado al principio, hermanos, de acuerdo al diseño original, el diseño divino. Regresará el reino a Dios el Padre y Él mismo se someterá a Dios el Padre. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Él está activo. Se fue de esta tierra, pero Él se fue a hacer otro ministerio que actualmente realiza. Estamos a la expectativa de su regreso, hermanos. Qué bonito sería que el Señor regresara este día. Qué bonito sería que esta noche saliéramos de este mundo y lo pudiéramos contemplar, la belleza de su gloria. El domingo, los últimos 2 domingos hemos estado hablando de lo grande que el Señor, la obra grande que el Señor hizo. Y que muchas veces nosotros como cristianos perdemos el asombro de lo que Jesús hizo en la cruz. Es otra historia que ya nos conocemos. Es algo que lo he escuchado muchas veces. Sí, lo bofetearon, sí, la corona de espinas, le dieron con una caña en la cabeza, lo escupieron, lo vistieron de rey para burlarse de él, bla, 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 bla. Algunas personas piensan. No debemos, no debemos de jamás, hermanos, dejar de asombrarnos, dejar de ver la grandeza de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque sin Él estuviéramos todos perdidos. Lo que Él hizo fue grande. Y de la misma manera no debemos de dejar de estar a la expectativa de su regreso. Él viene. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, dijo Jesucristo mismo. Pero Él viene. Y Él viene, hermanos, como un ladrón en la noche. En el momento cuando menos esperamos, llega el ladrón. Y el Señor Jesús vendrá de la misma manera en el momento cuando menos esperamos. Y vemos la historia de esas 10 vírgenes, 5 que estaban preparadas, con sus lámparas llenas de aceite, porque el novio podía llegar a cualquier momento, pero habían otras 5 que estaban con sus lámparas vacías. Y cuando se anunció que llegaba el novio, las que no tenían aceite pidieron a las que tenían. Pero no les dieron, dijeron, a nosotros nos va a faltar, vayan ustedes y compren. Pero ya no había tiempo para ir a comprar. Muchas personas dicen, yo me voy a arrepentir en el último momento, antes de morir, antes de su venida. No, Él vendrá como ladrón en la noche. El momento para arrepentirte y entregar tu vida a Jesucristo es ahora, en este momento. No perdamos, hermanos, la expectativa de su regreso. Estemos a la expectativa siempre, hermanos. Que eso nos ayudará también a honrarle de una mejor manera. En aplicación también podemos ver, hermanos, que Él domina sobre todo. Asegurémonos de honrarlo, de glorificarlo a Él como Él se merece. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a odiar esas cosas que te ofenden a ti. Yo quiero odiarlas como tú las odias. Y quiero amar aquello que tú amas. Que nos parezcamos más a Él. Esa es una oración, hermanos, que adivinen qué. No me gusta decir así, adivinen qué. Pero esa petición Dios la cumple. Porque número 1, usted lo puede pedir con fe, en el nombre de Jesús, creyendo,
Y dice la palabra que todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos lo concede. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros odiemos lo que Él odia y amemos lo que Él ama? Claro que sí. Reúne todos los requisitos. Y demos también, hermanos, gracias por su continua intercesión que lo ocupamos. Él es nuestro abogado que está en el cielo. Él ya hizo la obra, somos salvos, nadie nos puede quitar la salvación, pero seguimos fallando. Y el enemigo, el acusador, nos acusa. Pero tenemos a nuestro abogado que está en el cielo defendiéndonos de toda acusación. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vienes. Tú llegarás, Señor, como ladrón en la noche, en el momento que menos esperamos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar preparados, a poder estar preparados para ese momento, Señor, de tu venida. Ayúdanos, Señor, a siempre estar a la expectativa, Señor, nunca olvidarnos, Señor, que nuestras vidas te pertenecen y que debemos de glorificarte a ti, que queremos servirte a ti, Señor, hacer lo posible por honrarte, que podamos ser esos instrumentos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre a estar agradecidos, con un corazón agradecido, Señor, de que tú intercedes por nosotros constantemente. Gracias por ello, Señor, porque sí, lo necesitamos, sí. Gracias por tu intercesión. Gracias por ser ese sumo sacerdote que entró una vez y se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, por nuestro bien. A ti la gloria, a ti la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.